Hola a todos, ¿qué tal? Primero que nada, gracias nuevamente por ver este video. La vez pasada, de lo que yo hablaba era de una breve introducción a lo que es MATLAB. Ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar con este programa. Lo primero que vamos a ver es la definición de las variables. La vez pasada había mostrado un ejemplo muy sencillo en el que yo, por ejemplo, podía asignar un valor a igual a 10 en la command window, que es donde se ejecutan los programas o las líneas de código. Y aquí me muestra, por ejemplo, que es 10. Si yo quisiera eh, no ver el resultado, porque por ejemplo yo aquí lo asigno, pero aquí me está mostrando el valor a igual a 10, lo que yo puedo hacer es un punto y coma. Nosotros con las flechas que tenemos en el teclado, arriba abajo, podemos movernos por lo que hemos estado haciendo. Aquí, por ejemplo, si yo aprieto la flecha hacia arriba, me muestra esto que son los últimos comandos que puse. Aquí pues podemos verlo todo el historial desde muchos días antes, pero pues generalmente no queremos ir tan atrás. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner aquí a igual a 10, pero para que no me muestre el valor, nada más yo lo asigno, le puedo poner un punto y coma. Hay otros programas como C++, en el que si no pones un punto y coma te marca un error. En este caso, lo único para lo que sirve el punto y coma es para que no me muestre la variable que yo acabo de definir. Yo aquí le pongo el código a igual a 10 y pues nada más se ve, pero no se ve eh, el valor. Pero si lo tenemos aquí. Aquí si yo le doy clic, me va a aparecer la variable, el valor 10. Pero si se fijan, no me aparece como un único valor, me aparece aquí toda una lista, toda una matriz. Esto es porque, como mencioné antes, el principal enfoque de MATLAB es en matrices. Entonces, todas las variables que nosotros definamos las va a ver como una matriz. Aquí, si se fijan, aparece que es una matriz, en este caso de 1 por 1. El primer valor es de las filas, el segundo de las columnas. Y me aparece que es de tipo double. Double es lo más común, pero existen otros tipos de variables que nosotros podemos definir. Aunque eso lo veremos después. Si yo quisiera, en lugar de definir un único valor, quisiera, como mencioné, esto es una matriz, entonces quisiera un vector, que sea, por ejemplo, b igual a varios números del 1 al 5. Lo que yo hago es usar corchetes. Aquí en los corchetes yo puedo definir los valores del 1 al 5. Se pueden poner comas o nada más dejar espacios. MATLAB lo interpreta de la misma forma. Y aquí le doy enter y ya me aparece. B es igual a todos estos valores, desde 1 hasta 5. Aquí lo podemos ver. En este caso es un vector. Pero de igual forma, si le damos clic, aquí me aparece su tamaño, que es una fila por 5 columnas. Si yo, pues a lo mejor no sé o no quiero mostrar, no quiero darle clic aquí para que me muestre todas las variables y solo quiero conocer el tamaño, se puede hacer con la función size y entre paréntesis la variable. Por ejemplo, 1, aquí me aparece la respuesta. Si yo lo hago con 2, con B, me aparece aquí una fila, el primer valor es de las filas y el segundo de las columnas. Ahora, otra cosa que también se puede hacer es que si, por ejemplo, ahorita yo definí del 1 al 5, pero supongamos que quiero hacer un vector del 1 al 100 o al 1000. En lugar de tener que meter cada uno de los números, yo lo que puedo hacer es ponerle c igual a 1, 2 puntos, 100. Aquí si le doy enter me aparece ya la lista de todos los números de 1 hasta 100. Este 2 puntos funciona justamente para eso, para que vaya de uno en uno desde el número inicial hasta el número final. Pero no necesariamente esto se tiene que hacer por default va de uno en uno, pero si yo quisiera hacer de dos en dos, igual se puede hacer. Le puedo poner uno, dos puntos, aquí le pongo, en lugar de poner el final, primero le voy a poner el salto que quiero que haga de dos en dos hasta 10. Y aquí podemos ver. Pero ¿qué pasa aquí? Yo le puse que fuera hasta el 10 y nada más llegó al 9.
Esto es porque va a llegar hasta el último valor posible con el salto que yo le di. Aquí el primer número es 1, 1 más 2 me da 3, luego 5, 7, 9. 9 más 2 es 11, pero 11 ya se pasa, entonces el último valor que puedo alcanzar es 9. Si yo le pongo aquí 11, ahí sí ya me lo hace, porque ahora sí pude alcanzar el último valor que aparece aquí. Lo mismo se puede hacer con números decimales. Yo le puedo poner que empiece en 0, que vaya de 0.1 hasta 1. Y aquí me lo hace 0, 0.1, 0.2, hasta 1. Si yo quiero hacerlo en retroceso, que vaya del 5 al 1, lo que puedo hacer es ponerle el salto que me lo haga en menos 1. 5, 2 puntos menos 1, 2 puntos 1, y ya me lo hace. Si yo solo le dejara como 5, 2.1, no lo va a hacer. Aquí lo que me dice la respuesta es que es un vector que está vacío. Tiene una fila pero 0 columnas. ¿Por qué? Pues porque no se puede llegar del 5 al 1 con números positivos, es decir, de 1 en 1. Si yo hiciera lo mismo, por ejemplo, que vaya de 0.1 en 0.1 hasta 1, pues me va a hacer lo mismo, me va a decir que no se puede. Aquí ya vimos que se pueden definir valores únicos o filas o vectores, que es una fila con múltiples columnas. Pero si nosotros queremos definir una matriz, lo podemos hacer de la misma forma, con corchetes. La única diferencia es que nosotros para indicar que vamos a ir en la segunda fila ahora, tenemos que poner un punto y coma aquí. Punto y coma 3, 4, por ejemplo, y ya me lo hace. Si yo le pongo aquí 6D, me dice que son 2 filas y 2 columnas. Mientras nosotros dejemos espacios o comas, me va a tomar como que estoy en una fila. Cuando le ponga punto y coma, significa que me bajé a la siguiente fila. De igual forma, yo puedo definir con los dos puntos matrices. Por ejemplo, le puedo poner E igual a, aquí con vectores, con corchetes, le pongo que vaya del 1 al 5 primero, luego punto y coma, y ahora que vaya del 2 al 6. Si yo lo hago, aquí ¿qué pasa? Aquí me marcó un error porque puse punto y coma, era 2 puntos. Y ya lo hace. La primera fila va de 1 al 5 y la segunda del 2 al 6. Ahora, aquí algo importante es que tienen que ser el mismo número de columnas para las dos filas. Si yo quisiera, por ejemplo, que la primera vaya del 1 al 5 y la segunda que vaya del 1 al 6, me va a marcar un error. Me va a decir que las dimensiones no son consistentes. ¿Por qué? Porque aquí en el primero tendría yo 5 elementos, pero en el segundo tendría 6 elementos. Entonces MATLAB no permite eso con las matrices. Ahora vamos a ver cómo acceder a los elementos. Tenemos, por ejemplo, que B es un vector que va del 1 al 5. Yo quiero asignarle a una nueva variable el 3, la tercera posición de B. Entonces yo con paréntesis lo puedo hacer. Le pongo aquí que C es igual a B en su posición 3 y ya me da este 3 de aquí. Esto en el caso de vectores que solo tienen una fila. Pero pongamos el ejemplo de D, que ya es una matriz. En este caso, yo le puedo poner que C es igual a D. D2, supongamos que quiero el 4. Entonces es la fila 2, la columna 2. Entonces yo le tengo que poner 2, fila 2, coma, columna 2, y ya me da el 4. Yo puedo ponerle C es igual a D de 2 nada más. ¿Y aquí qué pasa? Me dio 3. ¿Por qué? Porque si yo solo le meto un valor aquí en lugar de la fila y la columna, lo que hace MATLAB es que va a ir leyendo por columnas los valores. Es decir, para MATLAB D, su primera posición es 1, la segunda es 3, la tercera es 2 y la cuarta es 4.
Entonces, pues es más complicado hacerlo de este modo. Por eso lo ideal es simplemente ponerle tanto la fila como la columna. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones con los valores. En MATLAB se puede usar como una calculadora. Puedo poner que A es igual a 2 por 3 y me va a dar 6. ¿Por qué? Porque ambos son valores únicos, entonces se pueden multiplicar sin ningún problema. También puedo multiplicar vectores por números o matrices. Aquí yo le pongo, por ejemplo, que A es igual a 2 por B. ¿Y qué pasa? El 2 lo está multiplicando por cada uno de los valores en B, que van del 1 al 5, pues aquí nada más multiplicado por 2. Y puedo hacer lo mismo con mi matriz. 2 por la matriz D, me da igual la matriz, cada valor multiplicado por 2. Lo que yo no puedo hacer es multiplicar dos vectores de forma normal. Supongamos A es igual a 2 por 3, 2, 3. Bueno, 1, 3, digamos, por, y en este caso 2, 4, 6. Aquí, ¿qué pasa? Me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque aquí dice incorrect dimensions. Son diferentes tamaños. Y aquí siempre, si yo le pongo el por nada más, lo que va a hacer es tratar de hacer una multiplicación matricial. Me dice que las dimensiones son incorrectas para hacer una multiplicación matricial. Pero supongamos que yo no quiero multiplicar matricialmente. Yo quiero que se multiplique cada valor por cada valor del otro. Entonces lo que tengo que hacer aquí es que tienen que tener el mismo tamaño. Y aquí yo le pongo punto, que es lo que me dice. Si quiero hacer una multiplicación elemento por elemento, le tengo que poner un punto. Con este punto, ¿qué es lo que pasa? Que este 1 se va a multiplicar por el 2, el 3 por el 4 y el 2 por el 6. ¿Qué es lo que vemos aquí? 1 por 2, 2, 3 por 4, 12 y 2 por 6, 12. Entonces, siempre que nosotros queramos multiplicar dos variables elemento por elemento, tienen que tener el mismo tamaño. Por ejemplo, D tiene tamaño de 2 por 2. D yo la puedo multiplicar por alguna otra matriz, pero que tenga el mismo tamaño. Aquí yo lo hice. Esto también es una matriz de 2 por 2 y lo hace sin ningún problema. Otra cosa que podemos hacer es multiplicación matricial. En este caso, pues se tiene que cumplir que las columnas de la primera matriz coincida con las filas de la segunda matriz. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero primero vamos a ver cómo puedo yo definir matrices o vectores. Una función muy usada es ceros. Ceros lo que va a hacer es que me va a dar un arreglo de ceros del tamaño que yo le especifique. Si yo solo le pongo un número aquí entre paréntesis, me lo va a tomar como una matriz cuadrada. En este caso yo le puse ceros de 5, 5 filas, 5 columnas de ceros. Si yo quisiera una que no sea cuadrada, le puedo poner un número diferente aquí. Aquí lo que haría sería 5 filas y 3 columnas, que es lo que vemos aquí. Otra función parecida es la de ones, que es lo mismo. Si yo le pongo 2 nada más, me va a hacer cuadrada. Si yo le pongo 2,10, pues 2 filas, 10 columnas. Y por último, otra que también es útil es I. Esta lo que hace es que nos da la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz de ceros, pero que en su diagonal principal tiene puros unos. Una que también sirve bastante es la función rand. Rand lo que hace es que nos va a dar números de 0 a 1, números aleatorios. Y es lo mismo que las demás. Si yo solo le pongo un número, me la da cuadrada. Ahora veamos un ejemplo de multiplicación matricial. Si yo le pongo que A, por ejemplo, sea una matriz aleatoria de 3 por 5, digamos, y B, una matriz aleatoria también de 2 por 2, supongamos.
yo no voy a poder multiplicar A por B porque no son consistentes sus dimensiones. El número de columnas es 5 de la primera matriz y el número de filas es 2, entonces esto no es consistente. En cambio, si yo le pongo que sea de 5 por 7, supongamos, ¿ve? Y yo vuelvo a hacer la multiplicación, ahora sí me la hace. ¿Por qué? Porque ahora sí el número de filas de la segunda coincide con el número de columnas de la primera. Y el resultado, pues, es el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Aquí lo podemos ver. A es de 3 por 5, B es de 5 por 7. Y ans es una variable que siempre se va a guardar cuando nosotros no le asignemos valor a la respuesta que queremos. Es de 3 por 7. Entonces, de esta forma ya vimos cómo podemos hacer multiplicaciones elemento por elemento o matriciales. También podemos hacer, por ejemplo, 2. Supongamos que quiero 2 elevado a un vector que vaya del 0 al 8. Entonces, yo lo que puedo hacer es definir A es igual a que vaya del 0 al 8. Y ahora 2 lo puedo poner aquí con el símbolo de potencia a la A. Aquí, ¿qué pasa? Me marca un error. ¿Por qué? Por lo mismo, necesito el punto aquí como me lo marca para que 2 sea elevado a cada uno de estos valores. Si yo le pongo 2 punto a la A, entonces ahora sí me lo va a hacer. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, y así hasta llegar a 2 a la 8, 256. Entonces este punto sí es muy importante a tomarlo en cuenta siempre que queramos hacer operaciones. Ahora vamos a ver que el primero me dice que cree esta matriz de 4 por 5, 4 filas, 5 columnas. Aquí podemos ver la primera fila va del 1 al 5, la segunda del 2 al 10, la tercera del 5 al 1 y la cuarta del 0.1 a 0.5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues podemos ir viendo, primero vamos a borrar todo. Podemos ir haciendo la matriz uno por uno, es decir, primero la primera fila, la segunda, la tercera y así nos vamos. Entonces me dice que primero es una matriz, un vector del 1 al 5, la primera fila. Ya tenemos aquí. Ahora, yo lo que puedo hacer es que puedo hacer aquí con los corchetes para que me lo reconozca. Le puedo poner entonces primero que va del 1 al 5, luego punto y coma, la segunda que me dice del 2 al 10. Le pongo 2, que vaya de 2 en 2 hasta el 10. Y ya me lo hizo. Como le puse el punto y coma, pues ya me lo toma en la segunda fila. La tercera va del 5 a 1, entonces otra vez yo ya definí esto. Le agrego una tercera fila que vaya de 5, de menos 1 en menos 1 hasta el 1. Y por último de 0.1 hasta 0.5. Entonces otra vez punto y coma, empieza en 0.1, vete de 0.1 en 0.1 hasta 0.5. Y ya tenemos. Aquí si se fijan, me agregó ceros en todos los valores. ¿Esto por qué? Porque ya no son enteros. Ya me está tomando todos como si fueran decimales o flotantes. Ahora el segundo ejercicio dice, crea una matriz de números aleatorios enteros de 5 por 3 y multiplícala por una de números aleatorios entre 0 y 1 de 3 por 10. Entonces esto pues lo podemos hacer muy sencillo. A es igual a rand, números aleatorios de 5 por 3, 5,3. Y aquí yo mismo puedo hacer la multiplicación en la misma línea de código. Le pongo rand y la segunda me dice que es de 3 por 10. 3,10. Y aquí está. El número de columnas de la primera coincide con el número de filas y al final me queda de 5 por 10. Y eso sería todo por esta clase. En la siguiente vamos a ver otro tema nuevo.
y hasta pronto.